el plan de Dios y nuestra mente. La capacidad creativa del hombre lo puso Dios, pero esa capacidad ha sido utilizada por el hombre, envanecido en su inteligencia para servir al mal. Envanecido para servir al mal. En Génesis el capítulo 2, versículo 9, para reconocer que nosotros como criaturas de Dios tenemos a alguien a quien en primer lugar escuchar y luego obedecer. Y nuestra sabiduría no ha servido para glorificar a Dios, sino más bien para buscar como una razón para alejarnos de su divina presencia. En Génesis el capítulo 2, versículo 9, dice así el Señor: Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora Dios pone estos dos conocimientos para que nosotros tengamos la posibilidad de buscar el bien, pero nosotros nos hemos envanecido y más estamos guiados al mal. Puso, dice, el conocimiento, la ciencia del bien y del mal. No podemos lograr glorificar a Dios sin conocer el bien y el mal. Nadie puede hablar de la sal si no conoce lo que es dulce. Nadie puede experimentar lo que significa la oscuridad mientras no haya pasado por la luz. Entonces, logramos diferenciar entre lo que es bueno, entre lo que es malo, a través de las dos cosas contrapuestas la una con la otra. En Deuteronomio 30:15 dice cosa igual, pero con diferentes palabras, y dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Luego de la desobediencia de la humanidad que vemos al comienzo de la Biblia, la desobediencia humana, Dios nos hace ver y nos advierte las consecuencias que tenemos de la desobediencia humana. Siempre hemos buscado la manera de vivir a nuestro capricho, a nuestros sentimientos, que por naturaleza son torcidos. En el Salmo 51:5 dice el salmista: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Ahora, nuestra naturaleza está en adorar a Dios, porque somos creados para buenas obras, y reconocer que la única autoridad que tiene que regir en nuestra vida es Dios. Si no lo hacemos así, pues posiblemente conseguiremos ciertos triunfos, pero no son verdaderos ni totales. El mal está en nosotros porque hemos rechazado su presencia. La inteligencia, la capacidad, la creatividad nos ha permitido alejarnos de Dios. En vez de acercarnos a Dios, envanecidos, hemos buscado alejarnos de Dios. Estamos jugando con la ciencia irresponsablemente, terminando con la creación. Y esta es una espiral que va día a día en aumento. Si nosotros retrocedemos el tiempo y vemos la historia de la Biblia, que no es la historia de la creación, sino es la historia de la rebeldía del hombre, podemos darnos cuenta que hemos buscado hacer lo que nosotros queremos, procurando ser dioses y no siervos de un Dios eterno. En primer lugar, sus descubrimientos han servido para quitar la presencia de Dios en nuestras vidas. El sol es una casualidad, la tierra
ha sido formada por casualidad. Todo es por casualidad según la ciencia del hombre. Y empezamos a mirar que todo es tan casual como el descubrimiento de América por Cristóbal Colón. En 1500 y tanto, Colón descubrió que la Tierra era redonda. Y nosotros en la palabra de Dios tenemos exactamente que la Tierra siempre fue redonda. Vamos a Isaías, al capítulo 40, y veamos lo que dice la palabra de Dios. Y esto fue escrito 600 años antes de la venida de Jesús. Isaías, el capítulo 40. Versículo 22, dice así el profeta: Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Y tome en cuenta que dice el círculo de la tierra. Aquí nos está enseñando la redondez de la tierra. Entonces, nada es para que se envanezca el hombre, sino para que certifique que ciertamente hay un creador y que a él tenemos que darle cuenta y razón de todo lo que somos nosotros y de todo lo que hacemos en la vida. Tenemos que dar cuenta a Dios. Los datos de la creación, datos científicos y morales, sanidades y leyes civiles están en la Biblia. Los abogados inclusive estudian el código romano, y que realmente no es romano, sino es un código puesto por Dios en el Antiguo Testamento. Ahí están todas las normas civiles, de sanidad, científicas, que aunque no es historia de ciencia, sino es historia de la redención del hombre a través de Jesús, pero tiene pinceladas de cómo es la creación. Y hay científicos que certifican que lo que está en la Biblia es una realidad, que lograron encontrarlo después de miles de años, de cientos de años. La Biblia nos dice que Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Génesis capítulo 2, versículo 7. Dice así la palabra de Dios: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La creación es una sola. Las razas, los colores, eso viene de acuerdo al sistema físico, al sistema de comida, del medio ambiente en que cada uno de los hombres han vivido. Y ha habido un cierto cambio en la naturaleza, pero dentro de sí el hombre es exactamente igual. El profesor Solon, químico analista de alta reputación, declaró la asombrosa veracidad de la Biblia. El polvo de la tierra contiene exactamente 14 de los 92 elementos químicos conocidos por la ciencia. El cuerpo humano está compuesto precisamente de los mismos 14 elementos de la tierra. Otros científicos afirman la veracidad. Los libros de enseñanza sobre los orígenes de la tierra afirman que al inicio de la formación de la tierra, de su interior emanaba un vapor de agua constante. La Biblia lo confirma. Génesis, el capítulo 2, versículo 6 dice: sino que subía de la tierra un vapor del cual regaba la faz de la tierra. Aquí vemos, y los científicos confirman, que la tierra al inicio salía un vapor de agua, que este vapor dejó de ser luego del diluvio. Fue transformado por causa del hombre.
La humanidad creada en una sola línea sanguínea. En Hechos capítulo 17, versículo 26 dice: y de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de sus habitaciones. Estamos dentro de la voluntad de Dios, todo hecho en un verdadero orden, que solo Dios, que es un Dios de orden, podía haber creado. Luego, hay un comentario, dice: estudios realizados en 1995, recién hace 75 años, sobre los cromosomas y de 38 grupos étnicos diferentes alrededor del mundo, arrojan datos estadísticos de que descendemos de un solo hombre. Este es el libro de las generaciones, el capítulo 5, versículo 1 de Génesis. Los diferentes grupos étnicos, el comentario fue en la rebelión de Babel, donde Dios cambió el lenguaje de los rasgos característicos de las personas, que esparciéndolas así sobre la faz de la tierra. Génesis del capítulo 11, versículo 19. La ciencia buscará el cómo, el hombre buscará su propia ciencia. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Daniel capítulo 12, versículo 4. Envanecerán sus pensamientos, su propia paz nunca llegará. Destrucción viene y buscarán la paz y no la habrá. Y esto es lo que estamos viviendo exactamente en este tiempo. La destrucción. Hablarán de paz, pero la paz no vendrá. Ezequiel el capítulo 7, versículo 25. La Biblia, sin ser un relato de la creación, nos enseña al Creador. Lo que sí enseña la Biblia desde su inicio es la necesidad de encontrar a Jesucristo como Salvador. Y este es el principio de la Biblia. Enseñarnos que Dios, en su omnipresencia, desde la eternidad, ya puso en nosotros un Salvador, porque Él miró lo que nosotros íbamos a hacer de su creación y de nuestra vida. Antes de que me formaste en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Jeremías 1:5. Está hablando al profeta Jeremías y está diciendo: yo ya te conocí desde antes que tú hayas nacido. Para legislar sobre las prácticas del aborto, recurrieron a la ciencia para establecer cuándo es un crimen. Y aquí va la lucha de esta nueva generación que han implantado el aborto como algo legal. Para legalizar sobre la práctica del aborto, recurrieron a la ciencia para establecer cuándo es un crimen: 1 mes o 2 meses o más, para que se hagan abortos sin que sea crimen. Leíamos y decía: yo te formé, y desde que estuviste en el vientre yo te conocí. El esperma, el óvulo se unen y comienza una vida. ¿Cuándo comienza? Cuando el esperma y el óvulo se unen. Desde ahí comienza. Hoy es un hecho biológico irrefutable que cuando el óvulo se fertiliza, se concibe un ser humano. Ya nada se añade a esta célula, sino solo oxígeno y alimento, lo mismo que un adulto requiere de agua para sobrevivir. Por esta causa es necesario el furor de Dios contra su pueblo, y extendió contra él su mano, y le hirió, y se estremecieron los montes, y sus cadáveres fueron arrojados en medio de calles. Con todo esto, no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. El castigo nos está viniendo cada vez con más fuerza del Señor. Son los últimos tiempos verdaderamente. Esto que acabamos de leer
y entender es Isaías el capítulo 5 y 25. Y vuelvo y repito, por esta causa se encendió el furor de Dios contra su pueblo y extendió contra él su mano, le hirió y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. ¿No le parece que la Biblia es de las noticias de mañana? Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Aquí nos está hablando de un Dios misericordioso, que para nosotros aún no está perdido. Nuestro perdón y nuestra salvación a través de Jesús. Dios es misericordioso. Cuando usted pregunta dónde está Dios, contéstese diciendo, tú estás aquí, pero mi rebeldía no me deja reconocer tu autoridad. Las leyes sanitarias también las tenemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Por siglos la gente ingenuamente se lavan con aguas estancadas, pero en la actualidad se reconoce la necesidad de agua limpia, agua que corre para evitar infecciones. Cuando se hubiese limpiado de su flujo, el que tiene flujo, contará 7 días de su purificación y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo con aguas corrientes y será limpio. Levítico 15:13. El registro histórico sobre la Primera Guerra Mundial indica que muchos soldados murieron por infecciones a falta de aislar los desechos humanos. Dios ordenó a su pueblo tener siempre una pala para que pudieran cubrir el excremento. Tendrás en lugar fuera del campamento cuando salgas, tendrás también entre tus armas una estaca y cuando tuvieres allí afuera, cavarás con ella y luego volverás a cubrir tu excremento. Deuteronomio capítulo 23. Todas estas leyes sanitarias de la sociedad, todo esto está puesto en el Antiguo Testamento. Si nosotros observaríamos todo lo que Dios ha mandado que comamos o nos abstengamos de comer, es para nuestro bien. ¿Quién más que Él conoce nuestra naturaleza? Porque Él nos hizo. No podemos nosotros extralimitarnos. Entonces nosotros vemos que el ADN ya está en la Biblia. Esto no es nuevo para Dios. Todas estas cosas el Señor ya había puesto para que nosotros no caigamos, pero sin embargo caemos en desobediencia. Isaac Semmelweis, médico húngaro, consiguió disminuir drásticamente la tasa de mortalidad entre las mujeres que daban a luz en un hospital. La tasa de mortalidad del 70% era alarmante al observar los procedimientos de atención. Se fijó que los asistentes que no se lavaban las manos, es decir, las enfermeras, los médicos, recomendó que luego de asistir la hicieran para atender a la próxima parturienta. Esta práctica permitió disminuir la mortalidad. Luego sugirió lavarse las manos con una solución alcalina. La Biblia, en el libro de Levítico, al tratarse de las impurezas físicas, recomienda que si alguien tocare un cuerpo que tiene flujo o ocupe una cama, se lavará a sí mismo y sus vestidos. La vasija de barro será lavada con agua que corre. Hoy estamos padeciendo de una enfermedad. Se dice que inventada por el hombre, creada por el hombre. Todo lo que crea el hombre es para fracaso. Y vamos a seguir viendo el fracaso del hombre cuando no se rige y no está bajo la voluntad de Dios. El Levítico 15 nos enseña los peligros de los que estamos expuestos a no observar ciertos cuidados que requieren nuestra salud. ¿Cuántas enfermedades podríamos evitar al leer los cuidados de sanidad y de alimento que Dios nos advierte en su palabra? ¿Cuántas enfermedades podríamos quitarnos? En cuanto a la sanidad espiritual, Jesús dijo,
y de tu interior correrán ríos de agua viva. Siempre el agua, creada por Dios, ha servido como sanidad y para darnos vida y dar vida a toda su vegetación, a todo lo que Él creó. Todo tiene un solo principio y un solo fin. La sabiduría, contender con el Omnipotente. El que disputa con Dios responda a esto. Job 42. Hasta 1643 se consideraba que el viento no tenía peso. El científico italiano Torricelli descubrió que el viento tiene peso e inventó un aparato para medir el peso del aire. A este le llamó barómetro. Luego dijo: vivimos en el fondo de un océano del elemento aire, el cual mediante una experiencia incuestionable se demuestra que tiene peso. La ciencia descubre lo que Dios estableció en su inicio de la creación. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? Voy a dar lectura a un versículo de Job, capítulo 28. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo vidente, y de toda ave del cielo es oculta. Job 28:20. Luego el versículo 25 nos enseña que el viento sí tiene peso. Al dar peso al viento y poner a las aguas por medida. Todas estas manifestaciones que vemos son manifestaciones de Dios y que vamos poniendo a descubierto conforme transcurre la vida. Entendemos que realmente hay un creador atrás de todo esto. Veamos ahora lo que dice las corrientes oceánicas. En Salmo 8, versículos 6 y 9 dice: lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de tus pies, ovejas y bueyes. Todo ello, asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por el sendero del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu obra en toda la tierra. 3000 años atrás la Biblia describió senderos del mar. Matthew Murray, el padre de la oceanografía, leyó este pasaje de la Biblia y se dedicó a investigar estos supuestos senderos. Gracias a su estudio y dedicación, pero sobre todo por su fe en la palabra de Dios, hoy los navegadores marinos cuentan con la información específica que siguen estas corrientes marinas, disminuyendo así por muchos días el tiempo requerido para navegar por los océanos. Entonces casi todo el suelo marino se encuentra en totalidad oscuridad debido a la enorme profundidad y presión atmosférica. Para Job hubiese sido imposible explorar las fuentes de los océanos. Recientemente se sabía que los océanos solo eran alimentados por ríos y lluvia. No fue sino que hasta 1970, con la ayuda de submarinos construidos para resistir 6.000 libras de presión por pulgada cuadrada, los oceanógrafos descubrieron la existencia de fuentes en los suelos marinos. Jonás del capítulo 2, versículos 5 y 6 dice: las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. ¿Montes en el fondo del mar? Pues claro que sí. Solo en el siglo anterior esto fue comprobado gracias al invento del sonar. Hoy se tienen mapas precisos del suelo marino en que muestran montes y volcanes.
La Biblia, sin ser la palabra de la creación, nos relata las experiencias vividas por hombres que consagraron su vida a Dios. Aparte de esto, nosotros tenemos un sentido espiritual de lo que significa el gozo y la alegría. En ciertos animales nosotros vemos que hay gozo y alegría, pero el hombre tiene plenitud de gozo y alegría. La evolución no puede explicar las emociones. La materia y la energía son cosas inanimadas. Solo la Biblia explica que fue Dios el que puso la alegría en los corazones. Salmo 44, versículos 7 y 8. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaban su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. El gozo inefable se encuentra solo en la presencia del Creador. Y si nosotros vamos caminando por la Biblia, encontramos muchas verdades que la ciencia ha venido confirmando que la palabra de Dios es verdad. Aunque, como dije inicialmente, la Biblia no es la historia de la creación. En 1540, Cristóbal Colón descubrió que la tierra era redonda. Y sin embargo nosotros tenemos en la palabra de Dios que nos habla sobre la redondez de la tierra. Isaías, el capítulo 40, versículo 22, dice en la palabra del Señor: Él está sentado sobre el círculo de la tierra, y cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Está comprobado científicamente que también, ¿cómo hicieron? No sé, pero la ciencia dice que hay un día que se perdió en la creación. Hay un día que se paró y se quedó quieta la tierra. En el libro de Josué nos dice sobre este día en que se paró la tierra. Un día fue cuando Josué pidió al Señor que se parase la tierra hasta que él pueda doblegar a su enemigo. En Josué, el capítulo 10, versículo 12, comencemos desde el 12. Entonces Josué habló a Jehová el día que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. El sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubiera vengado de sus enemigos. ¿No está escrito en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró en ponerse casi un día entero. La ciencia da cuenta que hay un día que se ha perdido. ¿Cómo lo hicieron? No sé, pero la ciencia da certificación de que la palabra de Dios es verdadera. Esos son los datos de la creación, datos de sanidad, datos de ciencia, pero más son datos de salvación, datos de misericordia de Dios. La humanidad siempre ha buscado la forma de salirse de Dios. Las consecuencias, el diluvio, la torre de Babel, las guerras y los inventos para destrucción. El hombre siempre ha buscado la manera de destruir la creación a través de la avaricia, de la deforestación,
del aniquilamiento de animales. Todo esto por causa de la ambición y del poder y del amor al dinero. La pólvora fue inventada por los chinos en el siglo IX antes de Jesucristo. Los monjes taoístas, con el fin de desarrollar un elixir como fórmula de inmortalidad, crearon la pólvora. ¿Quiere inmortalidad? Cristo dio su vida para hacerlo a usted inmortal. La dinamita fue inventada por Alfred Nobel en 1866 para explotación de los campos petroleros. La causa de miles de japoneses muertos en las famosas bombas atómicas. Y por esta causa, Einstein fue atormentado y murió atormentado. Dejó una carta como testimonio de su dolor al presidente de Estados Unidos. Y el presidente la descubrió después de su muerte. La oveja de Dolly, que nació sin experimentar el proceso evolutivo normal, fue creada por el hombre, pero fue imperfecta, porque todo lo que hace el hombre no es perfecto. Y si hace algo que se asemeje a perfecto, es para destrucción del propio hombre. El francés Guillotin se inventó una manera de matar a la gente lo más rápido. Unos palos de encima y debajo bajaba una cuchilla a toda velocidad sobre la cabeza y mataba y morían decapitados. Y él fue uno de los primeros, no el primero, sino uno de los primeros en ser decapitado por causa de su invento. Y ahí viene ese refrán que dice, fue víctima de su propio invento. En la Biblia también relata algo similar con este señor Guillotín. En el libro de Esther vemos cuando Amán procuraba matar a Mardoqueo, pero más el rey decidió acabar con Amán, con el mismo que creó y que puso los palos y puso para matar a Mardoqueo. Lo mataron en lo que él se había inventado para matar al pueblo judío y a Mardoqueo como el principal de los judíos. Estamos viviendo en un tiempo en donde el hombre se ha envanecido y ha llegado a la cúspide de su sabiduría. Y aún falta. Continuará hasta cuando Dios en su infinita sabiduría nos llevará y a otros los perderá por causa de ese envanecimiento de ser como dioses. Ahora estamos viviendo el tiempo del famoso coronavirus o COVID-19. Acusan a un científico norteamericano, Charles Lieber, que se dice que vendió este virus a los chinos. No se sabe a ciencia cierta cómo fue el origen, pero lo que sí sabemos es que el jugar con la creación es salirse del mandato del creador. Dios creó todo perfecto, pero la humanidad desoyó a Dios. La naturaleza ha sido alterada
La naturaleza del hombre aún está siendo alterada, porque estos son los últimos tiempos verdaderamente, en donde toda corrupción y toda forma de vivir de acuerdo a la voluntad del hombre es para perdición. Vamos a Romanos, al capítulo 1. Y con estas verdades, las inmutables, las que no cambian, las eternas de Dios, hemos visto de una manera rápida de lo que Dios ha hecho para que nosotros disfrutemos. Pero nos hemos dejado llevar por la inteligencia, por la creatividad que Dios ha puesto para mal. Y somos víctimas de nuestro propio invento. Romanos del capítulo 1, versículo 23 en adelante. Y todo esto que hemos visto es para que entendamos que para Dios nada es desconocido, que más bien está certificando la omnipresencia de Dios en todos los tiempos. Dios es Dios de hoy. Dios no tiene tiempo, Dios no envejece, Dios es espíritu. Para Él no conoce, para Él es hoy. No hay ayer, ni hay mañana. Dios es omnipresente. Dice así en su palabra: y cambiaron la gloria del hombre incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La decadencia del hombre, manifestada en la palabra, que queriendo ser conocedores del bien y del mal, se quedaron disfrutando del mal. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. El culto a las criaturas, a lo que Él creó, el sol, la luna, las estrellas, aún a las culebras. ¿Sabía usted que ese símbolo que tiene la medicina, que es el símbolo del esculapio, ese es un símbolo creado en Grecia como el principio de la vida? Esa culebra que da vueltas sobre un palo. Han dado culto a las criaturas y no al Creador. Y por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es en contra de la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a su mente reprobada para hacer lo que no conviene, estando atestados toda injusticia, fornicación, perversidades, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Todos estos males están a la orden del día. Cada día el hombre va practicando más y más maldad. Versículo 30, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes de los padres, inventores de males, que a la luz le dicen oscuridad
y a la oscuridad le dicen luz. Inventores de drogas, de licores, de placeres que no se pueden hacer a la luz del día, que buscan la oscuridad. A estos se los llaman los hijos de la oscuridad, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amados, todas estas cosas no hacen más que certificar la veracidad de la palabra de Dios y la veracidad de un Dios inteligente, de un Dios creador, que todo lo hizo perfecto, pero el hombre dañó, ha vuelto un mundo de confusión, de pérdida de valores. Pero nosotros como cristianos tenemos que resistir estos males, porque dice su palabra, más son los que están en Dios que los que están en el mundo. Nada está perdido. Todo más bien ha sido confirmado a través de la palabra de Dios. ¿Dónde está Dios? Dios está esperando por usted. Dios está esperando para que usted reviva y sea alimentado por su santa palabra. Las aflicciones son la mejor enseñanza para vivir en paz. El hambre es la mejor manera para encontrar al Dios del pan. Y si Dios de su pan espiritual, no descuidará el Señor el pan material. Que la gracia y la paz de Dios esté en cada uno de nosotros. Estas pandemias no son más que muestras del orgullo del hombre que pretende ser Dios, que está luchando con Dios, contra Dios, pero nosotros estamos en el lado del Señor. Hay dos caminos, el bien y la vida, el pecado y la muerte. No hay caminos medios, no hay purgatorios, hay una sola verdad. Cristo es nuestro Señor y Él es nuestro Salvador. Que la paz y la gracia de Dios esté en cada uno de nosotros, hasta la venida del Señor Jesucristo, si antes no nos vamos nosotros hacia Él. Padre amado, gracias Señor por su palabra. Gracias Señor, porque mientras la ciencia busca quién y cómo, Dios se manifiesta en su palabra para decirnos que Él es quien es. Yo soy Jehová, el Señor de señores, el Rey de reyes, la autoridad de la creación, la autoridad para salvar, la autoridad para marcar todo designio del hombre y su creación. Bendíganos, Padre amado. No hay pandemias, no hay enfermedades que puedan sacarnos de su camino. Ayúdenos, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén.